buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia a través de la que voy a intentar resumirles la reunión que acabo de tener con el presidente del Gobierno. Antes me van a permitir que haga un pequeño prólogo, sin el cual es difícil de entender el contenido de la reunión que acabamos de tener. Como todos ustedes saben, los días 17 y 18 del pasado mes de mayo, Ceuta vivió uno de los momentos más críticos y más difíciles de su historia reciente, cuando aproximadamente unas 12.000 personas sorteaban la frontera y otras tantas o más esperaban al otro lado correr la misma suerte. Debo decirles que el ánimo de los ceutíes aquel día, aquellas horas, estuvo embargado de angustia, de preocupación, de incertidumbre. Debo decirles que nos temíamos lo peor, que sentíamos que estábamos al borde del abismo. Gracias, entre otros factores, a la reacción del Gobierno de la Nación, con su presidente a la cabeza, se evitó el desastre. Pero el episodio dejó secuelas. Dejó una secuela muy grave en nuestra ciudad, como es la permanencia en la misma de también aproximadamente un 20% de las personas que entraron de manera masiva e irregular aquellos días de mayo, entre ellos muchos menores. También debo decirles que la ciudad de Ceuta reaccionó de manera inmediata con todos los recursos a su alcance para habilitar dispositivos que permitieran la acogida de manera temporal y provisional de estos menores. Pero también es verdad que han pasado 3 meses y el problema no se ha resuelto. Debo decirles que al mismo tiempo que estábamos estableciendo esos dispositivos de atención provisional y temporal de los menores, se solicitó del Gobierno de la Nación, a través de la delegación del Gobierno, que se activara el acuerdo entre los reinos de España y de Marruecos para el retorno asistido de estos menores. Y fruto de las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación, unas gestiones que presumo complejas, y esta valoración que hago está fundada en el hecho de que el acuerdo al que me estoy refiriendo se suscribió, si mal no recuerdo, en 2007 y se publicó en 2013, y desde entonces no se había activado, no se había puesto en marcha ninguna vez. Por tanto, creo que las relaciones, las negociaciones, las gestiones tuvieron que ser complejas, pero dieron su fruto y concretamente el día 13 de agosto se inició el retorno asistido de los menores que permanecían en nuestra ciudad. El día 16 de agosto, mediante resolución judicial y a instancia de una asociación, se toma la medida cautelar de paralizar estos retornos. Paralización que fue refrendada en el día de ayer. Y ayer mismo por la tarde, el mismo día en que se paralizaba esta medida, recibí la llamada de Moncloa, la llamada del presidente del Gobierno, para citarme hoy aquí al objeto de abordar la situación y plantear posibles soluciones. Y aquí estoy, y hemos tenido la reunión. Al respecto de la reunión, debo decirles, en primer lugar, manifestar públicamente mi agradecimiento y reconocimiento al presidente del Gobierno por varias razones. Primero, por la rapidez en la respuesta, lo cual indica que se trata de un asunto prioritario para el Gobierno de la Nación. En segundo lugar, también por su implicación personal en el asunto, que refrenda lo que dije anteriormente. Y en tercer lugar, por considerar que estamos hablando de un asunto de Estado,
de una cuestión de Estado. Y esto me parece verdaderamente importante. Hago estas consideraciones porque creo que como esto lo van a seguir probablemente en toda España, pero de una manera especial en esa parte de España a la que yo represento, que es mi querida tierra, pues quiero que esa significación del Gobierno de la Nación como poder ejecutivo del Estado en un asunto de tanta envergadura, que los ceutíes viven de manera tan intensa y respecto del que han tenido un ejemplo para toda España y para toda Europa de entereza, de madurez y de solidaridad, quiero que los ceutíes también se sientan confiados en que no están solos, que tienen con ellos, tenemos con nosotros al Gobierno de la Nación, tenemos con nosotros al Poder Ejecutivo del Estado. También quiero decirles en cuanto a la reunión que el presidente del Gobierno coincide con la valoración que desde el Gobierno de la ciudad hemos hecho de manera insistente y reiterada. La situación en Ceuta es verdaderamente insostenible y no es una cuestión retórica. Los menores en Ceuta no están en las debidas condiciones. Como digo, los que están acogidos lo están en unos recursos que estaban concebidos para una estancia temporal y provisional, no permanente. Y por otra parte hay un porcentaje muy notable de ellos que están en la calle y por tanto en condiciones, insisto, de absoluta precariedad. Pero además de eso, la situación es insostenible por la dimensión, por el tamaño de Ceuta. Ceuta es una ciudad pequeña, con escasos recursos. Cuando digo pequeña, Ceuta tiene 20 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, y en 20 kilómetros cuadrados y en 85.000 habitantes, estos 85.000 habitantes representan el 0,18% del total de la población española, está acogiendo en estos momentos al 10% de todos los menores no acompañados que hay en España. El 1% de la población de Ceuta. Esto, para que todo el mundo se haga una idea, es como si en la capital de España, en Madrid, pues llegaran y permanecieran 40.000 menores de un día para otro, que es, creo, el 1% de la población de Madrid. Por tanto, el presidente del Gobierno comparte que estamos ante una situación insostenible y que como tal situación insostenible y aunque parezca paradójico, prolongada en el tiempo durante 3 meses, requiere de soluciones inmediatas e inaplazables. Y el presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor y en el resto de circunstancias a las que me he referido. Evidentemente habrá que retornar a los menores a Marruecos de acuerdo con la interpretación que de las leyes hagan los tribunales de justicia, hagan los jueces. Y el Estado, insisto, a través del presidente del Gobierno, se compromete a fortalecer cuantos recursos y medios sean necesarios para poder cumplir con este objetivo que en interés del menor hemos establecido, el retorno asistido de los menores a Marruecos, contando para ello con la colaboración de las autoridades marroquíes, a las que también debemos reconocer que han puesto en marcha, que han activado, que han permitido la gestión y la ejecución de un acuerdo que llevaba durante tanto tiempo sin aplicarse. En esa línea, la colaboración y cooperación del Gobierno de la ciudad va a ser absoluta, desde la más absoluta responsabilidad, desde la más absoluta lealtad institucional, como hemos venido haciendo hasta ahora. Porque también el Gobierno de la ciudad considera que la solución está en el retorno de los menores a Marruecos. Y en cuarto lugar, también quiero decirle que hemos hablado de otros temas y al margen de este apoyo explícito para solventar esta situación insostenible que desde hace 3 meses está sufriendo nuestra ciudad, el presidente del Gobierno también me ha puesto de manifiesto que pronto tendremos encima de la mesa ese documento tan esperado del plan de actuaciones para contribuir a sentar las bases de un futuro para nuestra ciudad
más sólido, más estable, más seguro y más próspero. En última instancia, para procurar seguir insistiendo en ese objetivo que llevamos durante tantos años planteando y creo que avanzando, pero que ahora hay que darle un avance adicional, un plus de mayor intensidad, y es lograr que los niveles de satisfacción de los servicios públicos fundamentales, los niveles de prosperidad económica, de creación de empleo y de cohesión social sean en Ceuta equiparables a las medias nacionales y europeas. Y esto es todo. Dígame. Sí, presidente. Entonces, ¿no se plantea traer a los menores a la península, a otras comunidades, mientras se desarrolla esto? Y sobre todo, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque entiendo que desde el proceso es lento. ¿En cuánta gente, si han concretado algo, cuántos recursos, cuánta gente le van a enviar a usted para agilizar eso? ¿Y en cuánto tiempo podrían salir los menores? Y por último, perdone, si usted ha pedido solidaridad, usted es presidente del PP, si usted ha pedido solidaridad, que puedan acoger estos menores en otras comunidades del PP, si usted ha hablado con presidentes del PP para ver si le pueden ayudar en esto. En cuanto a la primera cuestión, yo no estoy en condiciones de darle concreciones en estos momentos. Lo que sí creo que es importante es que se sostiene por parte del Gobierno de la Nación y por parte del Gobierno de la ciudad que el objetivo es el retorno asistido de los menores a Marruecos. Y que tenemos las dos administraciones la voluntad de poner todas las capacidades y recursos para que, de acuerdo con la interpretación que hacen los jueces acerca de cómo debe llevarse a cabo ese retorno, podamos cumplir en el menor tiempo posible. Hay plazos que están establecidos y eso no hay quien los mueva, pero es verdad que el sentido común indica que cuanto más medios se pongan al servicio de la resolución de estos expedientes, más ágiles serán estos expedientes y antes se podrán terminar. Y el compromiso que yo tengo por parte del presidente del Gobierno de la Nación es poner cuantos medios sean necesarios para que estos expedientes se activen en el plazo de tiempo más breve posible. Por tanto, no hemos hablado de otras opciones alternativas a este objetivo, que es el objetivo del retorno de los menores a Marruecos. Y en cuanto a la segunda pregunta que me plantea, mire, el principio de solidaridad está en la Constitución, creo que está establecido en el artículo 2 de la Constitución, entre otros, que habla de la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles, también habla de la solidaridad. Y por tanto creo que Ceuta recibe solidaridad del resto de los españoles y Ceuta también ofrece mucha solidaridad al resto de España, porque Ceuta no es un problema, todo lo contrario. Ceuta es un ejemplo de solidaridad, de afán de superación y de vocación de servicio a España, para lo que sea menester y cualquiera que sea el precio. Y por otra parte, le quiero decir que la solidaridad no tiene color político. La solidaridad es un principio constitucional. Por tanto, si hacemos una apelación, llegado el caso, a que tenga que haber solidaridad por el resto de las comunidades autónomas españolas, yo no dudo que la habrá, llegado el caso, porque el primer objetivo, insisto, está en el retorno de los menores a Marruecos, y además creo que esa solidaridad tampoco tendrá colores. Lo mismo será del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier formación política, porque la Constitución y sus pilares son de todos. Gracias, presidente. Por concretar un poco, el retorno es el objetivo, pero sería esperar a que los jueces resuelvan sobre los 9 casos que hay en estos momentos, o se trataría de agilizar los expedientes individuales de cada uno de los menores para que, digamos, sí cumplan con esos requisitos que piden los jueces. Y por otro lado, si me perdona, sus palabras chocan mucho con las palabras del presidente del PP y de otros dirigentes del PP respecto a cómo ha llevado el gobierno y en concreto el presidente la gestión sobre lo que pasó en su día en Ceuta y la actual gestión de los menores. La pregunta es, ¿ha hablado con el señor Casado? ¿Son compatibles su discurso con el discurso del Partido Popular? Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. La primera cuestión, creo que el auto de su señoría, que hace referencia a la paralización del retorno de los menores estos afectados, creo que se puede aplicar a los demás y por tanto creo que nos da pistas acerca de cómo se tienen que producir los procedimientos para que los retornos cuenten con el amparo legal necesario. Formamos parte de un Estado de Derecho y por tanto las resoluciones judiciales se acatan, se respetan y se aplican. Y creo que el auto nos da pista a todos, a las dos administraciones, para saber cómo tenemos que actuar a partir de ahora. Y en cuanto a la segunda cuestión, yo sinceramente no veo ninguna contradicción en lo que usted plantea. Quiero decirle que el presidente Casado ha hablado muchísimas veces conmigo acerca de lo que Ceuta está viviendo, y el presidente Casado siempre me ha dicho algo muy importante, que yo le voy a decir aquí, y es los intereses de Ceuta por encima de cualquier otro. Los intereses de Ceuta son los intereses de España, más en estos momentos críticos que estamos viviendo. Y el presidente del Partido Popular, el presidente Casado, a mí desde el primer día, desde el día 17 de mayo, me dijo los intereses de Ceuta y de España por encima de los intereses del Partido Popular, porque esta es una cuestión de Estado. Por tanto, no veo ninguna contradicción. También el Partido Popular, a través de distintas manifestaciones de dirigentes regionales, ha manifestado que la solución está en el retorno de los menores a su país de origen. Por tanto, tampoco veo ninguna contradicción. Y en tercer lugar, ha dicho que se haga de acuerdo con la ley. Y por tanto es lo que vamos a hacer, de acuerdo con la interpretación que de la ley hacen los jueces. Quiero decirle el que nosotros, porque yo lo que no voy a hacer es descargar, entre comillas, si se me permite la expresión, el error que se haya podido cumplir en el procedimiento, ni en el ministro del Interior, ni en la delegada del Gobierno, porque no lo tienen y porque no sería justo. Yo conocía desde el primer momento cuál iba a ser el procedimiento que se iba a aplicar y estaba de acuerdo con ese procedimiento. Lo digo por si vale de algo. Y también quiero decirles que en los fundamentos de ese procedimiento se ha cumplido con el principio que informa las leyes que están concebidas para proteger el interés del menor. Porque mire, el retorno fue un retorno asistido, los menores fueron objeto de un tratamiento individualizado, sus perfiles eran conocidos y estuvo garantizado por las autoridades españolas, por las autoridades marroquíes y por una institución solvente de Marruecos dedicada a la acogida, de la que no tenemos por qué dudar en cuanto a su compromiso con la defensa del interés del menor. En consecuencia, confirmo lo que se ha hecho, pero al mismo tiempo, como les dije anteriormente, acato, respeto y aplicaremos los pronunciamientos de la justicia. Buenas tardes, presidente. Usted ha dicho ahora mismo que no quería descargar la responsabilidad ni en el ministro del Interior ni en la delegada del Gobierno. Sin embargo, el ministro Marlaska ayer sí que dijo públicamente que él no se sentía aludido ni desautorizado porque él no era competente ni en la tutela ni en el retorno de los menores, descargando la responsabilidad en el Gobierno de Ceuta. ¿Qué le parece estas declaraciones? Tiene razón el ministro Marlaska y tampoco encuentro contradicción. Yo he contado la secuencia con absoluta transparencia. Nosotros le pedimos al ministro Marlaska a través de la delegación de gobierno, le pedimos al gobierno, pero es verdad que el Ministerio del Interior tuvo un protagonismo relevante. Le pedimos que activara el acuerdo entre los reinos de España y Marruecos. Y el Gobierno de la Nación activó ese acuerdo en negociaciones, en conversaciones y gestiones con el Gobierno de Marruecos. Las he calificado de complejas porque, ya digo, los precedentes indicaban que no se había puesto nunca de manifiesto. Por tanto, no ha sido el ministro Marlaska personalmente el que ha activado el retorno. Esa resolución le corresponde a la delegación del Gobierno de la Nación en Ceuta. Y la tutela de los menores le corresponde a la ciudad autónoma de Ceuta. Por tanto, no veo motivo para polemizar con el ministro Marlaska porque lo que ha dicho se ajusta a la verdad.
Sí, gracias. Buenos días. Buenas tardes, señor presidente. Entendemos entonces que el Gobierno de Ceuta asume la totalidad de la responsabilidad sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso y los fallos legales que al parecer se han puesto de manifiesto. Y entendemos también que no va a haber ningún otro retorno o devolución de menores desde Ceuta hasta que no haya un fallo judicial firme de la vía del contencioso. Lo digo porque se puede prolongar bastante tiempo y nos metemos en época quizá en la que habría que escolarizar a estos niños, por ejemplo, o cambiarles de alojamiento, ¿no? Bien, mire, en relación con lo que usted me está preguntando, creo que aquí no se trata de señalar a nadie en cuanto a quién tiene o no tiene la responsabilidad. Estamos ante un asunto de una extraordinaria envergadura. Estamos ante una cuestión de Estado. Entonces creo que la honestidad exige que seamos transparentes y que seamos leales. Y es lo que yo he procurado hacer desde el primer minuto. Los retornos se han llevado de manera conjunta y coordinada entre nuestros dos gobiernos, entre nuestras dos administraciones. Y cada uno ha tomado en su ámbito las decisiones correspondientes. Cada uno en su ámbito. Nosotros no podemos sustituir a la delegación de gobierno, ni podemos sustituir a la Policía Nacional, ni podemos sustituir al Ministerio del Interior, ni tampoco el Ministerio del Interior, la Policía Nacional ni la Delegación de Gobierno nos puede sustituir a nosotros. Hemos actuado de manera conjunta y coordinada. El auto que se ha producido y que ha provocado la paralización en las condiciones en que se estaban produciendo los retornos. No significa que pare el retorno per se. No ha dicho el auto que los retornos no sean posibles. Ha dicho que los retornos se tienen que someter a un determinado procedimiento. Y lo que hemos sacado en claro de esta reunión de esta mañana es que el Estado está dispuesto a poner cuantos medios sean necesarios, todas sus capacidades, para que los retornos se lleven a cabo de acuerdo con la ley. Por tanto, el escenario que yo contemplo desde el punto de vista de a futuro es distinto. Evidentemente no vamos a hacer ningún retorno como se habían hecho los anteriores, que creíamos que estaban bien hechos, pero que ha venido un juez y nos ha dicho que no estaban bien hechos. Por tanto, como acatamos y respetamos las resoluciones judiciales y como consideramos que en interés del menor y en beneficio de todos, la mejor solución, la más válida, la más eficaz es la del retorno, vamos a seguir apostando por el retorno. Bueno, de la escolarización no hemos hablado, es un tema que compete al Ministerio de Educación y no sé cómo se resolverá esta cuestión, sinceramente. Sí, presidente, si le parece, vamos ahora a dar paso a las preguntas de los compañeros, de los periodistas que siguen la comparecencia de forma virtual. Según vayan pidiendo el turno de palabra, comenzamos por Juanjo Coronado de Ceuta Televisión. Adelante. No te oímos, Juanjo. No sé si podemos activar el micrófono de Juanjo Coronado. Hola, buenas tardes. No sé buenas si me tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, presidente. Buenas Entiendo tardes. que ustedes no van a presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al fallo de ayer del contencioso administrativo, con lo cual, insistiendo un poco en lo que le han preguntado antes en sala, entiendo también que vamos a estar pues varias semanas, ¿verdad?, con este asunto. Y por otra parte, hasta que se pongan en funcionamiento todos estos recursos que usted dice, el presidente se ha comprometido con usted, me gustaría saber qué va a pasar con estos menores, porque la situación seguirá siendo igual de insostenible. Y por tanto le pregunto por el posible traslado de estos chicos a la península, en tanto en cuanto, insisto, no se resuelva el traslado definitivo de ellos a Marruecos. Primero quiero decirle que no hay ninguna solución alternativa al traslado que sea de aplicación inmediata. El traslado a la península, vuelvo a insistir, no se ha planteado como opción porque consideramos que en interés del menor la solución está en el retorno asistido a Marruecos. Tendremos que reforzar medios y recursos para que la estancia en Ceuta pues se lleve a cabo de la manera más satisfactoria posible, tanto en interés del menor, que es la primera prioridad, como también desde el punto de vista de la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía, algo que no se nos olvida. Por tanto, más recursos, tanto para activar los procedimientos de retorno, de acuerdo con la interpretación que ha hecho la justicia, como también
para la sostenibilidad de esa situación, y perdone, porque puede parecer paradójico, de esa situación insostenible que vive Ceuta. Pero es que no existe ninguna alternativa que mañana se pueda aplicar que resuelva mañana el problema. No existe. Y por tanto, como todas son dilatadas en el tiempo, optamos por la que más beneficia al menor, que es el retorno asistido. Muchas gracias, Juanjo. Sí, continuamos con Paloma Fernández Coleto del Foro de Ceuta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente. Desde el Foro de Ceuta queríamos comentar, las organizaciones sociales abogan por el reparto entre las comunidades. Usted acaba de dejar claro que los menores se van a quedar en Ceuta hasta que se conozca una nueva orden judicial. En ningún momento se ha planteado en la reunión que exista este reparto de los menores a las comunidades autónomas mientras dure este proceso, para lo que decía antes el compañero, que no se alargue tanto en el tiempo. Y sobre todo, si se ha hablado también de la situación, de la sensación de inseguridad que hay en la ciudad, que algunos y algunas ciudadanos tienen, y bueno, si se va a hacer de alguna manera algún tipo de acción para calmar un poco los ánimos de la población de Ceuta también. Muchas gracias, Paloma. Efectivamente, el objetivo que nos planteamos de manera conjunta es el retorno al país vecino. No se ha contemplado esta mañana como opción alternativa el traslado de los menores a la península, un traslado que no sería en ningún caso automático. Tenga en cuenta que los que se trasladaron con anterioridad, me parece que ha culminado el proceso hace unos días y han pasado 3 meses. Por tanto, no es algo que sea automático, y ese despliegue de recursos y de capacidades que el Gobierno está dispuesto a hacer, el Gobierno de la Nación, en colaboración con el Gobierno de la ciudad, va dirigido tanto a sustanciar los procedimientos de retorno como también a atender las necesidades que podamos tener en cuanto a la acogida de los menores en Ceuta, tanto en el ámbito de asistencia al menor como en el ámbito también de la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Y es el turno de palabra ahora de Ceuta ahora. No se oye. No se oye. A ver si podemos escuchar al compañero de Ceuta ahora. No se oye. ¿Ahora? A ver si podemos escuchar ahora a Antonio Gómez. No sé si tiene el micrófono desactivado. Mientras tanto, continuamos con Pablo Almoguera. Mientras tanto, tratamos de recuperar la conexión con Ceuta ahora. Hola, buenas tardes, presidente. Hola, buenas tardes, Pablo. Encantado, soy redactor del Confidencial. Y nada, quería preguntarle, porque ha insistido usted mucho en que están buscando o que han encontrado unos recursos o una vía para que los retornos se ajusten a los protocolos que ha exigido el juzgado. No sé si nos puede adelantar algo sobre esos resquicios que han encontrado para que se puedan llevar a cabo esos retornos sin que los juzgados puedan, entre comillas, echarlos para atrás. Bueno, yo creo que ha quedado claro que en el pronunciamiento de su señoría hay que cumplir con el reglamento establecido en la Ley de Extranjería. Creo que eso ha quedado absolutamente claro. Por tanto, nosotros lo que nos disponemos con el concurso y el compromiso del Gobierno de la Nación de poner cuantos medios estén a su alcance y capacidades de activar esos retornos asistidos por la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería, que creemos que después del pronunciamiento judicial no existe otra. En consecuencia, más medios para cumplir con el reglamento de la Ley de Extranjería y para hacerlo más rápido. Sí, no sé si podemos recuperar ahora la conexión con Antonio Gómez de Ceuta ahora, o parece que envía la pregunta por escrito. Antonio Gómez, buenas tardes.
No podemos escuchar a Antonio Gómez. Pregunta que si cambiar o añadir normativa a la ley de extranjería para contemplar circunstancias como estas. ¿Se ha podido hablar algo de esto, dado que los jueces aplican la letra legal que aporta el legislador? Buenas tardes, Antonio. No sé si me oyes o no. ¿Me oyes? Bien, pues no se ha planteado esta cuestión, Antonio, porque antes de llegar yo había recabado asesoramiento jurídico al respecto y el asunto está en que el reglamento de la ley de extranjería está amparado por la ley de extranjería. Por tanto, no se puede modificar el reglamento en este capítulo relativo al retorno de los menores si no se modifica la ley. Pero es que además la ley, a su vez, está condicionada por las convenciones que hay a nivel internacional y europeo en relación con la legislación establecida para la repatriación de los menores. Por tanto, no hay margen para modificar la ley al objeto de contemplar ni la excepcionalidad de Ceuta, excepcionalidad, subrayo, por el hecho de ser frontera terrestre de Europa en África, junto con Melilla, las dos únicas fronteras terrestres de Europa en África, y excepcionalidad por el hecho de que la estancia de estos menores en Ceuta se produce de una manera masiva e irregular como consecuencia de los episodios de los días 17 y 18 de mayo. No hay posibilidad legal de modificar ni el reglamento ni la ley, porque ambos tienen que estar sujetos a las normas de carácter internacional que regulan la repatriación de menores. Y damos el turno de palabra ahora a Isabel Vega, de ABC. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría saber si durante el encuentro el presidente y usted han compartido algún tipo de reflexión crítica o autocrítica sobre el modo en que se ha gestionado esta primera tanda de repatriaciones y saber además por qué no se había puesto en marcha el procedimiento de la ley de extranjería para la repatriación de menores, dado que ya han pasado 3 meses desde la gran llegada de mayo, si es que no se había articulado, que parece ser que no. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, autocrítica, no sé si es el término, pero yo le vuelvo a decir que creíamos que estábamos actuando de manera correcta y no es una consideración, digamos que irracional, al menos calificámosla así, ¿no? Es una interpretación que no ha sido corroborada por la interpretación de los jueces, cosa que respetamos, acatamos y asumimos, pero era una interpretación de que teníamos un instrumento alternativo al de la ley de extranjería, un instrumento jurídico alternativo que era el acuerdo suscrito entre los dos reinos, un instrumento alternativo que validaba su utilización la excepcionalidad que estábamos viviendo. Vuelvo a insistir, esto trae causa en el episodio de los días 17 y 18 del mes de mayo. Esto no es una situación, afortunadamente por otra parte, que ocurra todos los días. Esto es una situación excepcional y además que termina siendo insostenible para nuestra ciudad. Por tanto, si hay un instrumento jurídico que consideramos que es sustantivo, si se cumplen con lo que dice ese instrumento jurídico, que es que los menores son retornados de manera asistida y lo han estado, entendíamos que era una vía alternativa más rápida en beneficio del interés del menor que la que establece la ley y el reglamento de extranjería. Los jueces nos han dicho que no, pero mire, los jueces rectifican las actuaciones de las administraciones públicas, quizás que yo lleve demasiado tiempo y por eso puedo dar fe de esto, ¿no? Pero muchas veces rectifican y estamos para acatar las resoluciones de la justicia. Pues, muchas gracias a todos, muchas gracias. Muy amables.